visualizarla y en este caso, pues me gustaría darte una bienvenida y bueno, vamos a iniciar. Bienvenidos sean médicos en formación y demás estudiantes del área de la salud y de América Latina. A nombre de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina en Puebla, el Comité Permanente de Intercambios de Investigación y el Comité Permanente de Publicaciones Médicas, les damos la más cordial bienvenida a este webinar Investigación y Salud Global. La globalización es una serie de procesos interdependientes que involucran la transacción o transformación de espacios, relaciones, entre algunas otras, generando un intercambio dinámico y constante de interacciones entre continentes, regiones y países del mundo. El área de la salud no se queda atrás y así lo hemos notado en esta pandemia por COVID-19. El expandir nuestra mirada como profesionales de la salud es sumamente importante. Por ello, la salud es muy relevante. Hoy, el maestro en salud pública Pedro Villela Chávez nos compartirá sus experiencias y aprendizajes entre algunas otras cosas. Mexicano por nacimiento, residente en los Estados Unidos de América, nos enseña que con esfuerzo y disciplina se pueden cumplir los sueños. Obtuvo un título técnico en Northern Virginia Community College, egresado de la licenciatura de la Universidad del Distrito de Columbia y actualmente estudiando una maestría en George Mason University. Además de asistir a podiums de nivel internacional en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas, con la finalidad de colaborar con el desarrollo y el bienestar de la humanidad en términos de salud. Le cedo la palabra a nuestro ponente y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todas las personas que han asistido a este webinar. Muchas gracias a ti por la invitación que me diste a hacer. Y primero quisiera decirles que yo creo que mi español es bueno, pero voy a intentar hacer lo mejor que pueda. No sé si puedan ahorita ver la pantalla en completo. Sí, sin problema. Ok, seguro. Entonces, hice una presentación para ustedes, más que nada para informarles de lo que es la salud global. También estaré hablando del Banco Mundial y también estaré hablando acerca de la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU, y mi experiencia con esas dos organizaciones. Le llamé a este El futuro en salud global, una visión cerca y lejana, funciones de los organismos internacionales. 27 de enero 2021. Primeramente, ¿qué es la salud global? De acuerdo a la Asociación Americana de Salud Pública, por sus siglas en inglés, APHA, salud pública promueve y protege la salud de las personas y las comunidades donde viven, aprenden, trabajan y juegan. Salud global, en su parte, se verá reflejado a nivel global, a nivel mundial. Salud global, problemas de salud global, problemas e inquietudes sobre las fronteras nacionales en que su mayoría se ven influenciadas por circunstancias o experiencias en otros países y se abordan mejor mediante acciones y soluciones cooperativas. Instituto de Medicina, Estados Unidos, 1997. Para explicar más que nada lo que es la salud pública, la salud global, uno tiene que más o menos ver las cosas como les estaba diciendo en mi anécdota. Un ejemplo sería, bueno, salud pública se enfoca más que nada en las comunidades, ¿ok? Planteamientos, regulaciones, cambio de leyes o, no sé, métodos de información, propaganda, para que entonces la comunidad que sufra de algún tipo de, de problemas de salud o de algo tipo así, se pueda mejorar. Cuando se habla a nivel de salud global, entonces no solamente esta es una enfermedad específica que abarca una comunidad, empieza entonces a abrirse a más comunidades de diferentes países. Un ejemplo sería, por ejemplo, supongamos que desafortunadamente nosotros en México sí padecemos grandes niveles de obesidad. Supongamos que el norte de México padece en casos de obesidad. La región norte de México padeciendo casos de obesidad o una alta tasa de casos de obesidad, eso se le llama salud pública. Entonces nosotros como, no sé, senadores, quizás ya metiendo a la política, como doctores, como epidemiólogos, nosotros encontramos un tipo de solución, un tipo de método para enfocarnos en la comunidad del norte de México. Entonces, salud global en su parte sería más o menos otro tipo de enfermedades como el VIH, el SIDA,
el virus del Zika, que ya empieza a abarcar otros países, otras fronteras. ¿Sí me explico? Entonces, no solamente son los políticos de un país de México, no solamente son los epidemiólogos de México, no solamente son los doctores, los ingenieros en México que empiezan a trabajar sobre un problema, son organizaciones ya en ese entonces porque su enfoque es en atacar el problema que ataca a ese incidente de salud global en este entonces, ya hablando del ébola, supongamos, o como ahora el coronavirus. En salud pública, ese es otro ejemplo que puse para que más o menos tengamos una idea. Puse a India, a México y Ghana como 3 ejemplos y me voy a enfocar en las causas de muerte. En India, las cardiopatias isquémicas es el número uno, la causa número uno de muertes en India. Después sigue enfermedades pulmonarias, después serían enfermedades vascular cerebral. En México, igual cardiopatias isquémicas, pero el número 2 es diabetes. El número 3 es enfermedad renal crónica. En tercer lugar sería, perdón, para el país de Ghana, el número 1 sería paludismo, el número 2 sería enfermedad vascular cerebral, el número 3 sería infección respiratorias bajas. Entonces, salud pública sería enfocarnos en India, por ejemplo, para empezar. India tiene sus problemas propios, que son cardiopatias isquémicas como número 1, número 2, enfermedades pulmonarias y número 3, enfermedades vasculares. Esas enfermedades es salud pública para India, porque ellos tienen ese problema específico y tendrán sus propios métodos, tendrán sus propias formas de atacar o de tratar de aliviar esos problemas. Sin embargo, México ya empieza a cambiar sus enfermedades o su tipo de problemas de salud. En ese caso se refiere a salud pública porque son completamente diferentes. ¿Me explico? Ghana sería otro país con otro tipo de enfermedades, con otro tipo de problemas de salud que se enfocan en esos mismos. Entonces sería Ghana preparando sus propios métodos de salud para tratar de combatir esos tipos de problemas. Entonces, salud pública sería que cada país tiene su propio problema para enfrentarse. Ahora, salud global, un enfoque sería más o menos como el coronavirus, el COVID-19. Y puse cargando porque todavía no tenemos números exactos del COVID-19. Por el momento siguen recaudando números de muerte o de casos, etcétera, etcétera. Ahora, salud global, si ponemos, por ejemplo, ébola, también se refiere no solamente a pandemias como el COVID o la fiebre española, que atacaron a todas las regiones del mundo, a las 4 esquinas. Salud global también se refiere como al ébola, que atacó en su mayoría parte de África, pero no sabemos si atacó tanto no atacó en la misma capacidad de Estados Unidos, no atacó en la misma capacidad a México, no atacó en la misma capacidad a países de Europa. Entonces, salud global en ese entonces ya se refiere a regiones continentales de diferentes países, no todo el mundo, pero enfoca a países de una región, de un continente. O por ejemplo el SARS, que sucedió en Asia en los años 2000, afectó más a países asiáticos como Corea del Sur, Japón, afectó ¿cuál más? A China, pero ese tipo de problema de salud no afectó tanto a América Latina. Entonces, esa región del mundo, ese es un problema de salud global porque afecta a países de una región y ya no solamente es un tipo de enfermedad o de problema de salud en un país propio, sino empieza a abarcar ya más países de la región. Y puse pobreza porque varios de mis colegas también consideran pobreza siendo parte de la causa de problemas en salud global. Si nosotros, por ejemplo, no sé, vemos a países como, no sé, de África o el sur de Asia, que no tienen suficientes fondos o suficiente dinero para poder comprar su comida esencial, la comida básica, la canasta básica. Entonces, ese tipo de personas empezará
a sufrir de problemas de salud. Por ejemplo, si nos fijamos en Ghana, infecciones respiratorias bajas, entonces, si Ghana tuviera quizás un poco más poder en economía o menos pobreza, menos índices de pobreza, si ellos pudieran tener más nutrición, fortalecer más los órganos del cuerpo, entonces infecciones respiratorias bajas bajaría de nivel y quizás no sería en los números, en los primeros casos de muerte en Ghana. No sé si me explico. Entonces, um, para la siguiente tenemos problemas en salud global. Se refiere a cualquier problema de salud que preocupe a muchos países o se vea afectado por determinantes transnacionales como cambio climático, urbanización, malnutrición, desnutrición o sobrenutrición. Como había dicho, la pobreza abarca diferentes países del mundo. Entonces, la malnutrición que viene de la pobreza empieza a afectar diferentes países del mundo, no solamente sería un país que sufre de malnutrición y ese propio país único en el mundo sufre solamente de desnutrición. No existe esa pobreza que empieza a afectar y a empezar a contribuir a estos tipos de problemas. Por eso es que digo que la pobreza, y varios de mis colegas también coinciden conmigo, muchos no, pero muchos sí, que la pobreza se puede considerar como un problema de salud global. Y tengo disciplinas involucradas en la salud global, ciencias sociales, ciencias del comportamiento, ciencias económicas, historia, ingeniería, ley, ciencias ambientales, ciencias biomédicas. Y aquí yo tenía un ejemplo para que más o menos se empiezan a entender o, o dar ejemplos de lo que abarca salud global, porque no, salud global no es algo pequeño, es algo muy, muy complejo que otras disciplinas entran en en este tipo en este tipo de área de campo, de estudio. Por ejemplo, ciencias económicas, cuando nosotros tuvimos el problema del ébola, um, ciencias económicas, un ejemplo sería cuánto dinero se pagó para crear o para empezar a tratar los problemas del ébola. Entonces, para generar ese dinero, para generar esos fondos y tratar de aliviar el problema del ébola, alguien tuvo que haber pagado por ese tratamiento, por esos métodos. Entonces es cuando empieza uno a ver las ciencias económicas. Supongamos que en Costa de Marfil, por decirlo así, Costa de Marfil, um, empieza a tener problemas de ébola, un rebrote, que puede pasar, un rebrote de ébola, y es un problema que es necesario atender, pero que fue inesperado. Entonces ahora um, a Costa de Marfil tiene que implementar algún tipo de método, pedir un préstamo de fondos a organizaciones internacionales, quizás a otro país, para tratar el problema del ébola. Y entonces ese país de Costa de Marfil ya tiene otro gasto, no innecesario, pero inesperado. Entonces, ese problema de salud va a empezar a afectar otro tipo de áreas. Por ejemplo, para pagar ese préstamo que se pidió, supongamos, a Alemania para tratar el problema del ébola, el nuevo rebrote del ébola, Costa de Marfil, para poder pagar de regreso ese préstamo, tiene que empezar a cortar uh, la, cuánto dinero se le otorga al sector salud, cuánto dinero se le otorga al sector de salud, al sector privado, etcétera, etcétera. Otro ejemplo serían leyes. Por ejemplo, nosotros ahora vemos por ejemplo, en vuelos internacionales es necesario, es requerido por ley, aquí en Estados Unidos al menos, que cualquier persona que salga del país o cualquier persona que entre del país tiene que tener su prueba de COVID-19 negativo, y eso es de ley. Entonces ahí empieza a afectar el funcionamiento de las aerolíneas, el funcionamiento de las clínicas, el funcionamiento de las personas. Si una persona, supongamos, quiere viajar a otro país, esa persona va a tener que perder un día de trabajo para ir a hacer esa prueba, salir negativo y poder entregarla al aeropuerto cuando quiera salir del país. Entonces cosas así empiezan a suceder cuando hablamos de salud global. Y también tenemos en ingeniería la rapidez en que se pudo crear la vacuna del COVID-19.
Y yo creo que en este momento se tuvo que ingeniar, nos pusimos a prueba a nosotros mismos, nosotros y ustedes también como estudiantes en el área de salud, que tuvimos que de alguna forma ingeniar para poder atacar el problema. Tuvo que salir un método, tuvo que salir una forma para tratar de combatir tantas personas que morían por el COVID-19 y salió esto, la ingeniería, que fue la creación de la vacuna del COVID-19, que por lo general toma más tiempo, pero igual tenemos tecnología mucho más avanzada de la que teníamos antes, tenemos sistemas de estudios en salud mucho más avanzados de los que teníamos antes, tenemos laboratorios de búsqueda, de investigación muchos más avanzados de los que teníamos antes. Entonces, tuvimos que ingeniarnos. Entonces, ahí es cuando viene la parte de ingeniería. Por eso es que digo que disciplinas involucradas en la salud global son varias. Salud global no solamente es algo que dices tú, salud y países de otros, y de otras regiones, de otros continentes, ¿no? Abarca diferentes y demasiadas disciplinas. Um, Quise poner esto en la presentación porque es algo bueno, que nos afectó o que vimos demasiado aquí en Estados Unidos, especialmente con la administración pasada, que es qué información es verdadera. Entonces, um, cuando nosotros hablamos de salud global, estos términos epidemiológicos tienen mucho que ver, más que nada para la población, que a lo mejor no sabe de estos términos. Por ejemplo, tasa de ataque, quiere decir personas enfermas entre personas expuestas por un tanto de personas en una población. Tasa de mortalidad general, personas muertas entre una población general por cierto número de personas. Tasa de mortalidad particular, muertos en población específica. Por ejemplo, si decimos tasa de mortalidad particular de diabetes en México, sería, perdón, de diabetes en la región norte de México, eso hablaría de tasa de mortalidad particular. Si hablamos de tasa de mortalidad general, muertos de diabetes en toda la población general de México, el número cambiaría. Entonces, cuando uno trata de informar a la población, a la gente, a las comunidades, es demasiado importante proveer qué información se está dando y de dónde sale ese tipo de información, porque hay, hay, hay organizaciones que a lo mejor y dan, sí, organizaciones que dan su información a ese tipo de forma que les beneficia más a ellos. Regresando, tasa de letalidad, muertos por número de enfermos, por un número total de la población. Una epidemia a nivel local, regional, en el mismo lugar durante un mismo periodo de tiempo. Una pandemia se extiende a muchos países con la misma enfermedad, como por ejemplo el COVID. Y también puse eliminar, que quiere decir la enfermedad no se encuentra presente en un territorio, pero no quiere decir que no está existente. Erradicar, la enfermedad se elimina por completo. Y puse para dar una explicación, cuando se erradica una enfermedad, quiere decir que ya no existe, que ya no está presente ya jamás en el mundo. Sin embargo, nosotros sabemos que si hablamos de, no sé, del sarampión o del virus del Zika, si estas enfermedades fueran erradicadas en algún laboratorio del mundo, se tiene se tiene un tipo de prueba de forma de ese mismo virus. Por si llega a pasar un rebrote, se puede utilizar ese ejemplo de virus para empezar a trabajar con la vacuna que eventualmente vendría. Entonces, erradicar sí significa que no está presente, pero desafortunadamente hay laboratorios que todavía tienen complejos o partes del virus para un uso futuro. Nosotros en la administración pasada sí vimos el mal uso, perdón, el muy, muy mal uso de ese tipo de información, que a lo mejor hiciera la información correcta,
de decir tasa de mortalidad general, pero se usaba en el contexto diferente, se usaba en un contexto que no era de mortalidad general. Entonces la gente empezaba a tener un tipo de temor, de miedo, también de preguntas si estos números eran reales, si estos números no eran reales. Entonces yo creo que es muy importante para nuestros estudiantes de salud global en general de salud, que tengamos bien en claro que la información es importante, que tiene que ser factual. Entonces hay que tener cuidado con los términos cuando nosotros hablamos en el área de salud. Y para terminar en el área de salud, puse aquí el futuro, cerca o lejano. Y esto quizás yo se los dejaría a su opinión. Por ejemplo, vacunas a nivel mundial. Nosotros pudimos intervenir en el caso del COVID-19, el empeño, el esfuerzo de todos los países que se utilizó para crear la vacuna o para tratar la enfermedad del COVID-19 fue inmensa, fue inmensa. Fue demasiados países que juntos pudieron tratar de intervenir para el COVID-19, pero ese mismo empeño o esa misma, ese mismo, ¿cómo es que se le puede decir? Desempeño, esas mismas ganas de intervenir, así como se intervino con el COVID-19, no se ha hecho con la malaria, no se ha hecho con la tuberculosis, no se ha hecho con otro tipo de enfermedades, que a lo mejor el COVID sí es una enfermedad que está afectando a niveles globales. Hay otras enfermedades que son mucho más letales que el COVID y no se ha interferido como se ha hecho aquí en el COVID-19. Entonces, yo creo que en este tiempo nos dimos cuenta de que si se pone el empeño y el esfuerzo se puede atacar un tipo de problema de salud. El problema es que después de este, ¿se hará para la malaria, se hará para la tuberculosis o se hará para la diabetes? Tratar de poner el mismo empeño que se puso en el COVID y no sé, quizás a lo mejor y tendríamos mejores resultados. Para la vacuna del COVID, tomó tiempo en desarrollar, tomó alrededor de un año, quizás un poco menos, no, menos de un año en desarrollar ese tipo de vacuna, cuando en tiempo atrás se tomaba 2, 3 años para generar un tipo de vacuna efectiva. Entonces, cuando suceda el próximo brote, porque sucederá en algún tiempo, quizás lejano, quizás cerca, pero cuando suceda ese próximo brote, si nosotros pudimos hacer una vacuna con la tecnología que tenemos en este momento, pues nosotros pudimos generar o hacer una vacuna en 8 o 9 meses, entonces quizás la próxima vacuna se hará mucho más rápido. No sé, a lo mejor estamos mejores preparados en mejores métodos de investigación, mejores tipos de tecnología, y en ese entonces quizás nosotros podamos ya generar vacunas que tomen menos tiempo. Y si ese es el caso, por qué entonces no generamos vacunas a la misma velocidad que se generó una vacuna para el COVID-19 para, no sé, otro tipo de enfermedad, otro tipo de virus, refiriéndome otra vez a la malaria, a la tuberculosis, o un tipo de tratamiento así de eficaz como lo es o como pretende ser la vacuna del COVID que se desarrolló, repito, en poco tiempo? ¿Por qué no ponemos ese mismo tipo de énfasis de ingeniería en otros tratamientos de la tuberculosis, por así decirlo? Y salud del futuro. Nosotros acá en Estados Unidos empezamos a utilizar no muy atrás un concepto que se le dice telehealth, que quiere decir salud quizás en tecnología. Es cuando combinas tecnología y salud al mismo tiempo. Telehealth, health siendo salud. Y un ejemplo que tengo es, por ejemplo, Alaska. Alaska ahorita, en este momento, utiliza métodos de telehealth. Un ejemplo sería Alaska, uno de los estados más grandes de América, completamente escaso en la habilidad de tener gente para vivir por el tipo de clima que tienen. Muy pocas personas componen, componen una ciudad, entonces son menos clínicas, son menos hospitales a comparación de un estado como Nueva York o como un estado de Texas. Entonces son menos hospitales, son menos clínicas que están para atender a las personas en ese estado. Ahora,
Alaska utiliza un sistema de clínicas para ser diagnosticados en algún tipo de problema. Un ejemplo sería, si una persona tiene un problema de salud, pero la capital del estado está a 2, 3 horas, primeramente el terreno no es tan viable para llegar a ese país, perdón, a esa capital, y entonces se crean clínicas, se crean como algún tipo de espacios, de, de cubículos, en donde está una cámara enfrente de una televisión, tú entras, haces tu cita, entras y entonces el doctor con el que tú irías a la capital, que te tomaría 3, 4 horas, quizás un día en llegar, y tomaría una persona que tenga que salir del trabajo, que no tenga que ir a trabajar, para llevar al paciente al hospital. Entonces ese paciente puede ir a este cubículo y empieza a charlar, a dar los diagnósticos, sus síntomas al doctor. Cuando el doctor considera o diagnostica que, que ese paciente que está en el cubículo necesita tratamiento de salud en urgencia, entonces sí, ese paciente tiene entonces que ir al hospital en la capital del estado. Si el doctor dice que no es tan grave el asunto, puede el doctor con ese kiosco printear o imprimir la receta médica que ocupa ese paciente para que ese paciente entonces vaya a la farmacia a recoger sus medicamentos. Entonces, ese paciente no tuvo necesariamente que salir de la comunidad o del municipio, del pueblo, del estado, para ir a una clínica con mejores formas de salud. Simplemente tuvo que ir a un kiosco, ser diagnosticado por un doctor, que pudo haber sido el mismo doctor en aquel hospital de la ciudad, que lo está diagnosticando y que si ocupa algún tipo de medicamentos, ese mismo doctor um, por, por imprenta le puede dar su receta médica para que entonces esa persona vaya a recoger sus medicamentos. Entonces es cuando empezamos a combinar la tecnología con salud y vemos un poco más de coordinación. ¿Es efectivo? Mm, no sé, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Es conveniente? Sí, eso sí es conveniente, pero igual, esa sería ya decisión de los pacientes si quieren empezar a utilizar ese término o esos conceptos de telehealth. Alaska es simplemente un ejemplo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, en el Reino Unido, que es conformado también por islas. Esas islas que tienen también pacientes o que tienen personas sufriendo de un tipo de enfermedad de salud, para tratar de llegar a Londres o tratar de llegar a Manchester o tratar de llegar a otro tipo de ciudad que tenga salud avanzada. Entonces, esa persona que vive en una isla remota no tiene que salir de esa isla, simplemente puede tener su, su cita, por ejemplo, con plataformas como Zoom o como plataformas como Google, que también pueden trabajar, pueden ser el tipo de kiosco, como se le decía en Alaska. Um, pero si tienen algún tipo de preguntas en el área de salud, este, siéntanse con confianza de preguntar. Aquí yo he terminado el área de salud y seguiré hablando ahora del Banco Mundial, pero regreso. No sé si tengan algún tipo de preguntas o me espero al final para responder, para responder preguntas que tengan los estudiantes. Tenemos indicaciones de que al finalizar su charla, ellos van a realizar preguntas si es que hay alguna, para que usted pueda tener continuidad y fluidez. Ok, seguro. Entonces continúo. El Banco Mundial, the World Bank, inversión, futuro y prosperidad. El Banco Mundial fue fundado el 1 de julio de 1944, una conferencia celebrada en Bretton Woods. Y Bretton Woods, clarifico, es un hotel, es la sede en donde se tomó esta conferencia. Bretton Woods no es el condado, no es la ciudad en donde tomó lugar este evento. Es el hotel, el edificio donde se tomó sede esta, esta conversación, esta conferencia, situada en Coral, New Hampshire. En ese entonces participaron representantes de 44 países del mundo.
cuando terminó la Guerra Mundial, o ya en los finales de terminar la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos del mundo decidieron reunirse y tratar de encontrar una forma en la que pudieran ayudar a esos países que fueron afectados por la guerra, que fueron demasiados. El propósito del Banco Mundial era reconstruir a Europa. Ese fue el primer, el primer, el primer propósito del Banco Mundial. Entonces se juntó esos países que tenían un decir en ese entonces en el mundo, se juntaron y decidieron formar el Banco Mundial, que era un tipo de forma de sistema monetario para poder ayudar a desarrollar o a reconstruir a esos países que fueron afectados por la Segunda Guerra Mundial. Como repito, el propósito era de reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El primer país que fue prestador, que pidió un préstamo al Banco Mundial, fue Francia. Ahora, no solamente el propósito del Banco Mundial es reconstruir o fomentar, apoyar a esos países que fueron atacados o destruidos por la Segunda Guerra Mundial, también era financiar proyectos. Um, y un ejemplo sería aquel, en aquel entonces Yugoslavia, supongamos, para dar un ejemplo, si la comunidad de Yugoslavia fue afectada en ese momento y no había plantas de electricidad o no había plantas, presas para poder dar agua o luz a la comunidad, entonces el Banco Mundial, Yugoslavia podía pedir un préstamo al Banco Mundial para entonces crear un proyecto de plantas eléctricas, de presas, para entonces um, tener agua potable que se le pueda dar a la comunidad, para tener electricidad que se le pueda dar a la comunidad. Entonces, no solamente era para reconstruir edificios o instituciones o bancos o hoteles o etcétera, etcétera, edificios que fueron destruidos, pero también para financiar proyectos que iban o que en ese entonces tenían el propósito de ayudar a la comunidad. Y para finalizar, también el Banco Mundial fue creado con un propósito para ayudar a desarrollar esos países pobres o esos países en desarrollo, y para que no se quedaran atrás en ese momento, porque ya en ese entonces ya teníamos potencias mundiales que en sí dominaban el eje global, pero el Banco Mundial también fue creado para echar a andar la economía de esos países que no tenían, que no tenían la misma influencia económica como otros países. Estadísticas, el presidente ahora actual del Banco Mundial es el señor David Malpass, que el presidente del Banco Mundial es elegido por el presidente de los Estados Unidos. Ahora, el presidente de los Estados Unidos es el que elige al presidente del Banco Mundial porque el banco es una bolsa de fondos, supongamos. Para que el banco tenga dinero, el banco ocupa de donaciones o de inversiones de otros países. Entonces, Estados Unidos pone de su parte, Alemania pone de su parte, Inglaterra, México, Japón, etcétera, etcétera. Pero porque Estados Unidos es el mayor contribuidor al Banco Mundial, es el que pone más dinero, es el que pone más fondos. Entonces, por derecho, tiene la habilidad de escoger al presidente David Malpass, que fue elegido por el presidente Donald Trump. El presidente anterior del Banco Mundial era John King, que ese fue elegido por el presidente Barack Obama en el 2013, en el 2012, no estoy muy seguro. Um, He visto este presidente y el presidente actual del Banco Mundial en conferencias muy, muy profesionales, personas muy, muy preparadas para correr ese tipo de instituciones. La meta del Banco Mundial es reducir al 3% de la población mundial que vive por menos de $1.90 al día para el 2030. El Banco Mundial considera que personas que viven en extrema pobreza viven menos o bajo de un rango de $1.90, que creo que en pesos mexicanos sería alrededor de, no sé, 35, quizás $40 a más dar. Entonces, este tipo de comunidades, este tipo de personas tienen que sostenerse, tienen que vivir con ese tipo de dinero para poder
para poder vivir o tener su día a día cotidiano. El banco entonces pretende reducir al 3% de la población global ese número de personas que viven bajo $1.90 al día. Proyectos, el Banco Mundial ha hecho más de 12,000 proyectos desde 1947. Muchos han sido efectivos, muchos no han sido efectivos, pero igual el banco sigue proponiendo, sigue trabajando con comunidades para tratar de fomentar el progreso con las comunidades esas que escasan de recursos. Y el desarrollo, el Banco Mundial pretende también mejorar el ingreso de al menos el 40% de la población más pobre de cada país. Los objetivos que tiene también el banco es para esa población más pobre de cada país, mejorar el nivel de vida del 40% al menos de la población más pobre de cada país, que cada país igual tiene sus densidades de población que viven en pobreza o extrema pobreza, unos más grandes que otros, obviamente. Seguimos, el Banco Mundial y sus 5 agencias. El Banco Mundial se le puede decir como que si fuera la organización madre, y sus 5 agencias serían sus hijos, sus hijas, como le quieran decir. Ahora, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, mejor conocidas con sus siglas en inglés, IBRD. Esta agencia hace préstamos a gobiernos de países de ingresos bajos y medianos. Un ejemplo sería préstamos generales. Primeramente, afirmar o tratar de dejar saber que el Banco Mundial es un banco. Al final del día, el banco es un banco. Entonces, este banco fue creado para proporcionar préstamos a los países del mundo que necesiten. Entonces, esta agencia, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, es ese banco que da préstamos a los gobiernos. Ese es el banco, yo creo, esa agencia es la más utilizada por el Banco Mundial. Supongamos que un país necesita de un préstamo, tiene que directamente tratar con el Banco de Reconstrucción para pedir ese préstamo. Entonces, ellos ya trabajan sus intereses, sus pagos de término corto, de largo plazo, etcétera, etcétera. Está también la Asociación Internacional de Fomento, mejor conocido, bueno, en sus siglas en inglés, IDA. Y esta agencia se enfoca en préstamos o créditos sin intereses o donaciones a gobiernos de los países más pobres. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, el país de Haití. Haití, si tiene un problema de reconstrucción, supongamos aquel terremoto que sucedió en Haití, tuvo que pedir ese préstamo directamente a la Asociación Internacional de Fomento, para poder pedir ese préstamo, porque ese entonces se enfoca en un país pobre, en un país de desarrollo, que no quizás tenga los métodos para poder pagar esos intereses que usualmente requiere el banco. Después está la Corporación Financiera Internacional, sus siglas en inglés IFC, y esta organización es exclusivamente dedicada al sector privado. Se enfoca en financia inversiones, moviliza capital y presta servicios de asesoramiento a empresas y gobiernos. Eso, un ejemplo sería, por ejemplo, Pemex. Supongamos que Pemex, Petróleos Mexicanos, para empezar a producir más petróleo, para empezar a producir más barriles, para empezar a generar más ingresos, necesita de capital, necesita inversión para renovar sus refinerías, para construir más refinerías, necesitaría, no sé, contratar ingenieros de otros países con capacidad para empezar a mover esta maquinaria. Entonces, Pemex, para hacer eso, supongamos, necesitaría pedir un préstamo o invertir capital en sus propias funciones, en su propia empresa. Para pedir este préstamo, lo puede hacer al gobierno de México, sería una opción, o puede venir a la Corporación Financiera Internacional. Entonces, si Pemex directamente quiere pedir un préstamo al banco, la agencia de Corporación Financiera Internacional es la que tiene que tratar directamente con Pemex, porque Pemex en sí solo es una entidad privada, es un sector privado, no es un gobierno, no es un país.
Ahora, si Pemex quiere tratar de pedir un préstamo a través del gobierno de México, lo puede hacer. Sin embargo, es la Corporación Financiera Internacional que presta a México y tiene que ser asesorada, tiene que ser vigilada por esta organización para que México entonces dé ese dinero y lo contribuya de la mejor manera a Pemex directamente, no a otros servicios de salud o de educación o sistema de, no sé, de agricultura, es directamente a Pemex, porque Pemex es el beneficiario que pidió el préstamo a la Corporación Financiera Internacional. Espero y no vaya confundido a nadie, pero si tienen algún tipo de preguntas, igual regresen al final, con gusto respondo. Y también tenemos el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, con sus siglas en inglés, MIGA, que promueve la inversión extranjera directa en países en desarrollo, apoya el crecimiento económico, reduce la pobreza y mejora la vida de las comunidades. Supongamos que un país como Kenia tiene un proyecto o, o al revés, Alemania desea trabajar con Kenia y desea invertir en esos proyectos para Kenia. Si los dos países pueden colaborar juntos, pueden decir, ok, Kenia y Alemania trabajan juntos, entre ellos mismos hacen sus propios acuerdos, o pueden utilizar MIGA como interveniario para ese préstamo. Entonces, es Alemania quien da los fondos a MIGA y MIGA se los daría directamente a Kenia. Obviamente, el Banco Mundial sí provee asesoramiento, sí provee datos, sí provee análisis, estadísticas en cómo utilizar esos préstamos, en cómo mejorar el proyecto en el que tienen en cuenta utilizar ese dinero en Kenia, etcétera, etcétera. Pero MIGA es el que puede utilizar esos préstamos, no esos préstamos, pero esos fondos que vienen de países de inversión extranjera que los quieren meter a un país. Y no puede ser solamente, no tiene que ser solamente un país, puede ser organizaciones como por ejemplo la organización, no sé, la fundación de Bill y Melinda Gates. Si ellos tienen un tipo de proyecto, pueden hacerlo directamente con el país en el que ellos quieren ayudar o pueden utilizar MIGA para un mejor funcionamiento y asesoramiento del presupuesto. Y también está el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, mejor conocido como ICSID, que presta servicios de arbitraje para ayudar a resolver problemas o conflictos de inversión. Si un país pide préstamos al Banco Mundial y no puede pagar sus intereses de regreso, entonces este gobierno puede utilizar esta agencia para tratar de resolver ese tipo de problemas o ese tipo de inconformidad que el país tiene quizás en pagar esos impuestos, esas tarifas que se tienen que pagar de regreso al banco. También puede ser si Pemex utiliza Amiga para invertir en, no sé, en países de Centroamérica y esos países de Centroamérica tienen problemas en pagar o están en discusiones para volver a pagar ese dinero que Pemex prestó, es un ejemplo. Entonces se utiliza esta agencia para que tengan un tipo de juicio más justo, un arbitraje para que esos fondos no, o para que esas inversiones estén mejor financiadas, mejor asesoradas. Y el Banco Mundial, en mirada del mundo, hay países hay países que no ven al Banco Mundial como una buena organización. Hay países como Argentina, que en su tiempo Argentina fue el dorado, fue el dorado del mundo. Desafortunadamente ahorita Argentina sí está pasando por un momento económico muy malo. Um, Varias personas con las que yo he hablado, que son de Argentina, atribuyen ese problema financiero al Banco Mundial. ¿Por qué? Bueno, sería otra discusión para tener, pero hay países que no están conformes con el Banco Mundial y que en vez de decir que fomentan el desarrollo, impiden el desarrollo de esos países. Y esto más que nada lo aplican
utilizando el Washington Consensus, que es no sé si han escuchado de eso, pero el Washington Consensus es un tipo de regulación que el banco utiliza para, para, para asegurarse de que ese préstamo que el banco hizo a un país regrese al Banco Mundial con los intereses necesarios. Um, un ejemplo sería utilizando Argentina. Supongamos que Argentina pide un préstamo al banco y, y Argentina, por alguna razón u otra, no puede pagar. El Washington Consensus dice que Argentina, al recibir ese préstamo, Argentina está de acuerdo en decir, ok, si no puedo empezar si tengo que empezar a tener fallos con mis pagos de regreso al banco, entonces voy a empezar a cortar um, las finanzas que tengo directamente para el sistema de salud, tengo que sacar de ahí para poder poner al dinero que debo al banco, a esa deuda al banco, o los fondos que tengo directamente para el sistema de educación, cortar presupuesto de esa área específica para entonces poner esa deuda que se debe al banco. Igual puede ser para salud, igual puede ser para el área de agricultura, para el área de urbanización, etcétera, etcétera. Entonces, si un país debe al Banco Mundial, el Washington Consensus dice que uh, ese presupuesto tiene que ser recaudado de otras áreas, de salud, de educación, agricultura, etcétera, etcétera, para entonces poder completar ese pago que se debe al Banco Mundial. También está la privatización. Muchos dicen que el Banco Mundial privatiza organizaciones o privatiza algún tipo de beneficencias que tiene un país. Por ejemplo, Bolivia era un ejemplo, Bolivia y Chile, de hecho. En algún momento ellos no pudieron pagar un préstamo que tenían al Banco Mundial y tuvieron que privatizar el agua. Entonces, porque Bolivia no pudo, supongamos, Bolivia no pudo pagar de regreso esas deudas que debían al banco, el banco simplemente dijo, no te preocupes, esa deuda queda arreglada si yo soy el que controlo entonces um, tu sistema de agua. En ese entonces no es Bolivia quien pone el precio del agua, no es Chile quien pone el precio del agua, son organizaciones privadas que ponen el precio del agua y que como son esenciales, la gente de esos pueblos tiene que pagar esos recursos esenciales, aun si suben 30, 50, el 100% de su precio regular. Y para finalizar está la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU. La ONU y su panel a nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas es la mayor organización internacional existente. La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en San Francisco por 51 países al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Con la firma de la Carta de las Naciones Unidas, los órganos más importantes de la ONU son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el o la secretario y secretaria general, Consejo Económico y Social, ECOSOC, el Consejo de Administración Fiduciaria, el Trusteeship Council, o la Corte Internacional de Justicia. Todas estas organizaciones, órganos, perdón, se encuentran en Estados Unidos, en Nueva York. La única que no se encuentra en esa sede es la Corte Internacional de Justicia, que se encuentra en Países Bajos, en Holanda. La ONU posee 193 Estados miembros, prácticamente todos los países soberanos reconocidos internacionalmente. Excepciones como la Santa Sede y Palestina se refieren como no Estados miembros permanentes. Otros observadores pueden ser grupos de organizaciones. Aquí, bueno, seguimos. La Asamblea General, 193 miembros de estados, no estados y grupos reconocidos. La Asamblea General también utiliza, bueno, primeramente, este es el único lugar, yo creo que la única cámara en el mundo en donde cada país tiene el mismo nivel de poder. El voto de Estados Unidos puede ser o tiene la misma validez que el voto de, no sé, de Marruecos, el mismo nivel. No importa el estado económico de cada país, no importa um, el poder militar de cada país. En la Asamblea General, cada país vale igual. También están los no estados miembros permanentes como Palestina y la Santa Fe, y también están grupos reconocidos como la OMS, puede ser un grupo. También está
la fundación de Bill y Melinda Gates, que puede ser otro grupo reconocido, que a lo mejor y no tienen un voto, pero sí, sí hacen escuchar su voz y dan sus opiniones en asuntos en los que pueden ser beneficiarios para ellos. Está el Consejo de Seguridad, que son 15 miembros, 5 miembros permanentes, que son China, Estados Unidos, la Federación Rusa o Rusia, Francia y el Reino Unido. 10 miembros no permanentes que hacen rotación cada 2 años. Por el momento está Estonia, India, Irlanda, Kenia, México es representante no permanente del Consejo de Seguridad. Está Nigeria, Noruega, San Vicente y las Granaditas, Túnez y Vietnam. India, Irlanda, Kenia, México y Noruega fueron apenas incluidos en estos 10 miembros no permanentes justo al principio de enero, al principio del año. Está él o la secretaria general, en este momento es Antonio Manuel de Oliveira Guterres, que es portugués. Él también llegó a ser primer ministro de Portugal. Ahora es secretario general de las Naciones Unidas. Y él, como enfoque, tiene saber cuáles son los problemas a nivel mundial y dar consejos o asesorar al Consejo de Seguridad en esos temas de paz o que tengan algún tipo de repercusión a nivel global. Uno de los más importantes es el Consejo Económico y Social, ECOSOC, que es el encargado de tratar los asuntos económicos, sociales y medioambientales. Además, sirve como mecanismo central para las actividades del sistema de la ONU y sus agencias especializadas en campos económicos, sociales y medioambientales, ya que supervisa los cuerpos subsidiarios y de expertos. La Asamblea General elige a los 54 miembros del Consejo para periodos superpuestos de 3 años. Es la plataforma central de las Naciones Unidas para la reflexión, el debate y el pensamiento innovador acerca del desarrollo sostenible. Esa meta que tiene la ONU para el 2030, esas 17 metas que tenemos, fueron o son asesoradas, son dirigidas por el ECOSOC. También está el Consejo de Administración Fiduciaria. Esta no se encuentra activa y la razón es porque en 1945, cuando fue creada la ONU, en ese entonces habían 11 territorios fideicomisados que estaban bajo la administración de 7 estados. Entonces, poco a poco, esos territorios fueron independizándose, fueron teniendo su independencia, siendo su país propio. Y como ya no hay territorios que son fideicomisados, este Consejo de Administración Fiduciaria ya no está activa. Existe, sí, en Nueva York, pero no está activa. Se puede reactivar, no reactivar, pero puede haber juntas si es un caso necesario en el área de territorios. Entonces, se votaría por la Asamblea General para tener una junta al año o el año dependiendo en este consejo, en esta agencia, en este órgano. Y la Corte Internacional de Justicia resuelve, de acuerdo a la legislación internacional, las disputas legales presentadas ante ella por los distintos estados. De la más reciente que recuerdo en esta Corte Internacional fue Nicaragua contra Costa Rica, peleando creo que por una isla. Ahora, para llegar a esta Corte Internacional, la Corte Internacional manda una carta al país diciendo, hey, en este caso Nicaragua y Costa Rica. Si Nicaragua es el país tratando de tener una disputa en Corte Internacional contra Nicaragua, contra Costa Rica, entonces Nicaragua es el que empieza el proceso. La Corte Internacional entonces le manda una notificación a Costa Rica. Si Costa Rica acepta, entonces van a juicio. Si Costa Rica no acepta, el caso muere. Entonces, los dos países que están disputando cualquier tipo de caso tienen que acceder a la Corte Internacional de Justicia. No puede ser solamente uno poniendo una disputa contra el otro. Los dos países tienen que aceptar. Esta es una foto más que nada simplificada para que vean cómo más o menos son los órganos de la ONU, más o menos cómo trabajan. Está el Consejo Económico Social, Corte Penal Internacional, Corte Internacional de Justicia, cada uno tiene su propia función. Está el Consejo de Seguridad, que estos son los que envían los cascos azules, así se les llama. Por ejemplo, en Cipres, creo, está el norte de Cipres y el sur de Cipres. En medio, donde está la frontera, que es Cipres con
con esa parte de Chipre que está controlada por Turquía. En esa frontera están cascos azules para evitar disputas entre los dos territorios. Otros se pueden encontrar en la frontera de República Dominicana con Haití para evitar disputas. Son los cascos azules que imponen algún tipo de protección o de seguridad para para esos estados, para esas fronteras. Está el secretario general, Ban Ki-moon, que era el presidente anterior, y el Consejo de Seguridad, como digo, los 5 países que son permanentes: China, Rusia, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido. Y también están los órganos de la ONU, que son UNICEF, que es la Organización Mundial de la Salud, UNESCO, etcétera, etcétera. Esto es un sistema un poco más detallado de cómo trabaja la ONU. Quiero pensar que a lo mejor ya vieron este tipo de diagrama, pero así es como trabaja la ONU. Varias organizaciones trabajan solamente con otras. Hay órganos que trabajan en conjunto, como por ejemplo el Consejo Económico, que trabaja con la Asamblea General, en los fondos de programas, el Consejo de Seguridad, que trabaja con el Secretario General, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un diagrama, más detallado en cómo se ve el sistema de las Naciones Unidas. Pero sí, la ONU, el sistema de las Naciones Unidas, es inmensamente grande. Entonces, no sé si ven aquí órganos especializados. Aquí se encuentra el Banco Mundial y todas las agencias del Banco Mundial se encuentran aquí mismo. Entonces el Banco Mundial también trabaja en conjunto con las Naciones Unidas bajo la asesoría o trabajando en conjunto con el Consejo Económico Social, ECOSOC. No interviene con la Asamblea General. El Banco Mundial no concuerda con la Asamblea General, con el Consejo de Seguridad, con el Secretario General. Interviene directamente con ECOSOC. El poder de la ONU puede mandar, quién obedece y cómo se funda la ONU. La ONU, igual como el Banco Mundial, es fundada por diferentes países: Estados Unidos, Japón, Alemania, etcétera, etcétera, pero también recauda fondos por organizaciones como por ejemplo uh, la fundación de Bill y Melinda Gates, que es Bill y Melinda Gates Foundation, es el que provee más dinero, o proveía más dinero a la Organización Mundial de la Salud, y después seguía China, pero era quizás 3 veces más de lo que aportaba China a la Organización Mundial de la Salud. Lo aportaba la fundación de Bill y Melinda Gates. La ONU puede mandar, no necesariamente, puede aconsejar a países en cómo hacer, pero no tiene el poder de decir se tienen que hacer las cosas de esta manera, porque cada país en sí es soberano de sus propias leyes. La ONU está para aconsejar, la ONU está para dirigir, para tratar de hacer como un árbitro, y tratar de mejorar las cosas a través del mundo, pero no necesariamente quiere decir que esos países van a tener que obedecer a lo que dice la ONU. Con esto concluyo. Esta es mi información. Ustedes me pueden encontrar en plataformas formales, LinkedIn, o me pueden encontrar me pueden contactar vía correo, pedro-019@hotmail.com. Y si me quieren encontrar en plataformas en un aspecto más informal, me pueden encontrar en Facebook, Villela Pedro, o me pueden encontrar en Instagram como Pedro Villela 19. Ahora sí, si tienen algún tipo de preguntas, estoy feliz de responder. Te doy la palabra a tú, José. Perfecto, muchas gracias. En este caso, una de las preguntas que mencionan es, ¿la investigación en salud global o el desarrollo de la salud global es parte de la medicina de la nueva era? Yo creo que sí, porque salud global ya está empezando a interferir con la medicina de la nueva era. Es decir, nosotros ahora vemos con esta pandemia del COVID, por ejemplo, esa medicina, ese compuesto, hydroxychloroquine,
No sabría cómo decírtelo en español, pero se empezó a decir que era una un buen medicamento, un buen tratamiento para enfrentar el problema del COVID. Si lo era, puede ser que sí, puede ser que no, pero se tenía ese pensamiento. Entonces, entre más pandemias o más brotes lleguen a pasar, más medicamentos van a tener que salir para tratar de, no de prevenir, pero sino de tratar. Ahora, el estudio global sí abarca medicina. Yo creo que no solamente es de investigación, y no solamente es decir, hey, tenemos que cubrir nuestra boca, hey, tenemos que guardar nuestra distancia social, a su sana distancia, como se le dice en México, o tratar de no congregarnos con más de 10 personas. Yo creo que en algún momento y pronto se tendrá que empezar a utilizar los medicamentos para tratar de evitar, no sé, otros brotes, otras pandemias. Y yo creo que eso ya está en el radar del estudio de salud global. No solamente las estadísticas como la epidemiología, pero también el estudio de bioquímicos para cualquier tipo de pandemia o brotes o enfermedades que lleguen a pasar en algún futuro, ya estemos preparados con los estudios suficientes en esa área. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron tus aprendizajes más significativos al participar en organizaciones internacionales? Yo creo que me di cuenta, es buena pregunta y me gusta mucho, yo creo que me di cuenta de que todos somos iguales, ¿ah? De que yo viniendo de México, yo viniendo de un pueblo remoto donde uno jugaba en la calle sin tenis, en la lluvia, esa misma experiencia que tuve yo, es la misma experiencia que pueden haber tenido alguna persona en Vietnam. Pude haber tenido alguna experiencia la misma experiencia con una persona que tuvo en Siria. Me di cuenta en ese entonces de que los problemas de salud no se quedan solamente en un país. Los problemas de salud abarcan a nivel global. Por eso fue que mi enfoque a salud global empezó a brotar y a agarrar un gusto más grande. Los problemas de salud que tenemos nosotros no solamente nos va a afectar a ustedes o a mí, a mexicanos, nos puede afectar también a otras personas que viven en otros países del mundo. Y yo creo que la salud, las enfermedades no tienen fronteras definitivamente. Entonces yo me di cuenta de que así como yo o otras personas en un país sufren de algún tipo de salud, de problema de salud, otras personas también lo sufrirán o tienen su propio problema de salud también con el que tienen que lidiar día a día. La siguiente pregunta que nos ponen es que si has trabajado o trabajas actualmente en un proyecto relacionado a salud global. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita estoy con una organización llamada Asociación Gaucher de México, que ellos su sede está en la Ciudad de México, de hecho. Director o el presidente se llama Manuel. Yo con él trabajo en dos proyectos, de hecho. Ahorita estoy trabajando en un proyecto de análisis y de estudio de estadística de una enfermedad nueva o de un tratamiento nuevo para la enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad rara, considerada una enfermedad rara. Entonces, este laboratorio en Boston está teniendo un nuevo tratamiento para esas enfermedades de Gaucher. Él ahorita tiene sus ensayos clínicos con 8 personas, al igual que otra organización que tiene sus pacientes en ensayos clínicos en Estados Unidos, Australia y Canadá. Entonces son 4 países que tienen 8 personas. Bueno, no sé, en México son 8 personas con Manuel. No sé cuántas estén haciendo sus ensayos clínicos en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, pero es patrocinada por la misma organización, Abrobio, y estoy trabajando con él para tener las estadísticas y el reporte final que se entregará a Abrobio para que ellos puedan revisar o analizar si ese tratamiento, esas pruebas clínicas son efectivas. Entonces, ese es el proyecto que tengo con Manuel por el momento. Más adelante, en un futuro, uh, también tengo planeado, o Manuel y yo tenemos planeado trabajar en las clínicas sustentables. Como te decía, son clínicas que la visión es llegar a esas partes remotas, um,
esas partes remotas en países, bueno, en comunidades pobres que, así como el ejemplo que di de Alaska, que no pueden llegar a esos hospitales, o ese ejemplo de islas en, en, en el Reino Unido que no pueden llegar a esas clínicas, esos hospitales, entonces esas clínicas se harán en esas comunidades remotas con sostenibilidad, paneles solares para recaudar luz, energía solar, um, colectar energía de ríos, conectar energía eólica, conectar energía por medio o agua potable por medio de lluvia. Entonces, ese es un proyecto que estaré más adelante trabajando con Manuel, pero por el momento sí estoy enfocado en la nueva terapia genética de la enfermedad de Gaucher. En mi reporte. No soy científico, no soy laboratorista que trabaja directamente en la creación de ese gen, de ese gene para que se les dará a los pacientes de Gaucher. Soy esa persona que analiza y que hace el reporte, las estadísticas, para, para dar los resultados a esta organización, a ese laboratorio, perdón. Y como última pregunta que nos hacen es, ¿alguna recomendación a estudiantes del área de la salud si quieren trabajar en salud global e involucrarse en un ámbito más internacional? Que no tengan miedo, porque es diferente es diferente ver el mundo en salud global desde la silla donde está sentado uno a verlo en realidad propia. Por ejemplo, cuando yo entré a esta universidad, me di cuenta de que es diferente escuchar o de ver salud global mediante libros, mediante presentaciones, mediante discursos y videos, a sentarse e interactuar con personas que vienen de otros países, que ellos mismos te dan su experiencia en cómo son las cosas. Es diferente ver salud global en un libro que ver salud global directamente en ese país donde sufre uno salud global. Entonces, yo creo que las personas o ustedes estudiantes que quieren embarcar una nueva carrera en salud global, vayan con esa iniciativa de que, como repito, como decía, podemos llegar a las aulas, al salón de clases, abrir el libro y estar encerrado en cuatro paredes con un profesor que nos está enseñando de salud global, pero es completamente diferente cuando uno va a esos países para ver salud global con sus ojos propios. Como por ejemplo, es diferente ver un libro de anatomía que a practicar completamente la anatomía refiriéndome a esos doctores quirúrgicos. Lo aprendes, sí, en el libro, pero también tienes que salir allá a verlos con tus propios ojos, a experimentar lo que es salud global, a experimentar problemas de salud global. Perfecto, pues muchas gracias. También a nombre de todos los estudiantes que estamos reunidos el día de hoy, queremos agradecer su participación, que nos haya cedido este momento de su tiempo. Sabemos que se encuentra en diferente zona horaria y en otro país. Y bueno, ahora cedo la palabra a mi compañera Alejandra Morales, que tiene un mensaje para todos los presentes. Muy buenas noches. A nombre de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina en Puebla, FIAEM, a través del Comité Permanente de Intercambios de Investigación SCORE y el Comité Permanente de Publicaciones Médicas SCOM, hago entrega del reconocimiento al maestro en Salud Pública Pedro Villeda Chávez por su participación como ponente en el webinar Investigación y Salud Global. Nuestro más sincero agradecimiento por compartir sus conocimientos con nosotros. También doy gracias a cada uno de ustedes por ser parte de este evento y esperamos contar con su asistencia en futuras ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Y cuando tengan algún tipo de preguntas, igual no duden en contactarme. Si quieren seguir teniendo charlas, estoy disponible. Am, Solamente déjenme saber cuándo, con quién, o quién quiere hablar, o chatear, o no sé. Como les digo, así como ustedes, yo también estudio.
Así que si tienen algún tipo de dudas, de preguntas, o si quieren saber más del Fondo Internacional, perdón, de la Organización de Naciones Unidas, del Banco Mundial o de Salud Global, adelante, déjenme saber. Lo que sí les recomendaría es de que si en algún momento ustedes tuvieran la oportunidad de asistir a algún evento del banco, háganlo. Si en algún momento tienen la oportunidad de asistir a algún tipo de seminar, de conferencia, de evento en la ONU, háganlo, porque en el momento de que lo hagan, van a empezar a ver que salud global no solamente se queda en un país, empieza a abarcar más fronteras. Pero como les decía, le puedo mandar el link de eventos del Banco Mundial a José para que lo tenga y se lo pueda mandar a ustedes, así para que ustedes, si quieren estar en un webinar, obviamente tienen que ser aceptados primeramente, pero tienen que hacer su tesis, su presentación, sus requerimientos, y si son aceptados ahí, ya son parte de la base de datos del Banco Mundial. Muchas gracias. También aprovechamos y pedimos a todos los participantes que prendan su cámara, por favor, para que tomemos una fotografía final de este webinar. Es muy importante para nosotros. Y bueno, en cuanto la mayoría esté con sus cámaras habilitadas, procederemos a tomar esa última fotografía final y oficial. Y con eso concluiríamos la webinar del día de hoy. Listo, voy a proceder a tomar la fotografía, les pediré que sonríen por favor y listo, ya ha sido tomada. Agradecemos la participación de todos los asistentes y de nuestro ponente y bueno, asimismo le enviaremos hoy su constancia de participación. Muchas gracias a todos y buena noche. Muchas gracias a ustedes por tenerme en su panel. Muchas gracias, José, y espero tener algún tipo de preguntas de ustedes. Estoy ansioso en ayudarles en cualquier tipo de propuesta que tengan, de preguntas. Con corazón, gracias.